Hola a todos, este es el primer video que hago en este canal. Antes de empezar quiero presentarme. Me llamo Benjamín, y este canal hablará en su mayoría sobre personajes históricos o poco conocidos de cada país, aunque también subiré otro tipo de contenido con el paso del tiempo. Sin más relleno, comencemos con este video que hablará sobre la vida del rey Alfredo el Grande. Alfredo el Grande, también llamado Aelfred, del anglosajón LFRD, San Alfredo el Grande, fue rey de Wessex desde el año 871 hasta su muerte. Se hizo célebre por defender su reino contra los vikingos, convirtiéndose como resultado de esto en el único rey de su dinastía en ser llamado el Grande o Magno por su pueblo. Fue también el primer rey de Wessex que se autoproclamó rey de los anglosajones, además que es el antepasado de los actuales reyes de Reino Unido. Su vida se conoce gracias a Acer, cronista galés, hombre culto y letrado, ayudó mucho a la educación y a mejorar el sistema de leyes de su reino. Alfredo nació en la localidad de Wanty, del condado de Berkshire, en el año 849 y fue el quinto y menor de los hijos varones, 6 en total, de Etelgulfo, rey de Wessex, y de la primera esposa de este, Osburga. En 855, al morir su madre biológica, acompañó a su padre, el rey, a un peregrinaje a Roma, y a su regreso pasó una temporada en la corte del rey Carlos de Francia. Entonces Etelgulfo se casó en segundas nupcias con la hija del rey francés, Judith. Etelgulfo murió el día 13 de enero del año 858 y fue sucedido por su segundo hijo, Etelbaldo, quien se casó con su madrastra Judith. Nada se sabe de los siguientes años de Alfredo durante los reinados de sus dos hermanos mayores, Etelbaldo y Etelberto, que se sucedieron rápidamente. Fue en el reinado del tercer hermano cuarto en orden de nacimiento, Etelredo, y cuando el joven Alfredo comenzó su vida pública y brillante carrera militar contra los vikingos. Según el cronista Acer, gracias a sus éxitos militares le fue concedido el título de Secundarius Ocori, siendo posiblemente aprobado en este cargo por el Consejo Real para evitar problemas en la sucesión en caso de que el rey muriera en batalla, aunque con ello se desheredaba a los dos hijos de Etelredo. Alfredo se casó en la localidad de Winchester, en el año 868, con Etelsoita, hija de Etelredo, señor de Gansborough y descendiente de los reyes de Mercia por línea materna. De este matrimonio nacieron 6 niños: Etelfleda, Eduardo, quien fue su heredero, Etelgiba, Elfrida y finalmente Etelward. En el año 869, luchando al lado de su hermano Etelredo, hizo una tentativa fracasada de aliviar a Mercia de la presión de los daneses. Durante casi 2 años Wessex disfrutó de una tregua, pero a finales de 870 se reanudaron las hostilidades, y el año siguiente sería conocido como el Año de las Batallas de Alfredo. 9 batallas se libraron con variada fortuna, aunque el lugar y la fecha de 2 de ellas no se han registrado. Una escaramuza acertada en la batalla de Engelfield fue seguida por una derrota severa en la batalla de Reading, para, 4 días más tarde, lograr una brillante victoria en la batalla de Ashdown, cerca de Compton Beachem, en el Shrivenham Hundred. El 22 de enero del año 871, los daneses derrotaron de nuevo a los anglosajones en Basing, y el 23 de abril del mismo año en Marten, donde murió el rey Etelredo, y las 2 batallas no identificadas quizás ocurrieron en el intervalo entre ambas. Habiendo muerto Etelredo y en batalla, Alfredo subió al trono de Wessex y fue coronado en Kingston upon Thames el mismo día. Mientras estaba ocupado con el entierro y las ceremonias fúnebres de su hermano, los daneses vencieron al ejército anglosajón en su ausencia en un lugar desconocido, y una vez más en su presencia, en Wilden. Después de que fuera firmada la paz, y que por los siguientes 5 años ocuparan los daneses otras partes de Inglaterra, Alfredo se vio obligado a no realizar nuevas acciones que no fueran más allá de la observación y protección de la frontera. Las cosas cambiaron en 876, cuando los daneses, bajo un nuevo líder, Guthrum, regresaron al reino y atacaron Weren. De allí, a comienzos del año 877 y bajo la excusa de negociaciones, incursionaron hacia el oeste y tomaron Exeter. Aquí Alfredo los bloqueó, y gracias a que la flota danesa no llegó tras ser dispersada por una tormenta,
los vikingos tuvieron que someterse y retirarse a Mercia. En enero de 878 los daneses volvieron a la lucha e hicieron un ataque repentino en Chippenham, una plaza fuerte que Alfredo había estado manteniendo desde Navidad, y la mayoría de la gente fue capturada, excepto el rey Alfred, que con una pequeña tropa reunida por sí mismo logró huir por el bosque y el pantano, y después de Pascua, construyó una fortaleza en Athelney, y desde esa fortaleza comenzó a luchar contra el enemigo. Crónica. Una leyenda dice cómo, disfrazado como un fugitivo en los pantanos de Athelney, en Bedeten, al norte de Somerset, después de la primera invasión danesa, fue visto por una campesina y ella le dio abrigo, ignorante de su identidad, y le permitió que la ayudara a hacer algunas tortas que había dejado cocinar en el fuego mientras iba a hacer otros quehaceres. Preocupado con los problemas del reino, Alfredo dejó que las tortas se quemaran y fue golpeado por la mujer cuando volvió. Una vez expuesta la identidad del rey, la mujer se disculpó profusamente, pero Alfredo insistió en que él era el que debería disculparse por lo sucedido. A mediados de mayo del año 878, los preparativos estaban listos y Alfredo se marchó de Athelney. En el camino se reunió con las fuerzas militares de Somerset, Wiltshire y Hampshire. Los daneses, por su lado, salieron de Chippenham y los dos ejércitos se enfrentaron en la batalla de Edington, en Wiltshire. El resultado fue una victoria decisiva para Alfredo. Los daneses fueron sometidos. Guthrum, el rey danés, y 29 de sus principales hombres se dejaron bautizar. Como resultado de esto, Inglaterra se dividió en dos tierras, la mitad al sudoeste en manos de los sajones y la mitad nororiental que se conocería ahora como el Danelaw. Al año 879, no solamente Wessex, sino también Mercia, al oeste de Watling Street, estaba libre del invasor. Este es el arreglo conocido por los historiadores como la Paz de Wetmore, aunque no hay documento alguno que pruebe su existencia. Por aquel tiempo, aunque la mitad nororiental de Inglaterra, incluyendo Londres, estaba en manos de los daneses, la verdad es que la marea había cambiado en su contra. Por aquellos años reinaba la paz en la isla, pero los daneses se mantenían ocupados en Europa. Un ataque a las tierras de Kent en el año 884, aunque rechazado con éxito, animó a los daneses de Anglia del Este a rebelarse. Las medidas tomadas por Alfredo para reprimir esta sublevación culminan con la toma de Londres en el año 885 o también en el año 886, y con el tratado conocido como Paz de Alfredo y de Guthrum, por el que los límites del tratado fueron modificados materialmente para beneficio de Alfredo. Una vez más y durante una época hubo calma, pero en la primavera del año 892 o 893 la última tormenta se desató. Los daneses, encontrando su posición en Europa cada vez más y más precaria, cruzaron a Inglaterra en dos grupos, con unos 330 hombres en barcos, y se atrincheraron en una vasta extensión en Appledore, Kent, y otro grupo menor hizo lo mismo en Haeston, Milton, también en Kent. El hecho de que los nuevos invasoras trajeran a sus esposas y niños con ellos son demostraciones de que esta no era una simple incursión, sino que era una tentativa significativa, de acuerdo con el pueblo de Northumbria y los daneses de Anglia Oriental, de conquistar Inglaterra. Alfredo, en el año 893 u 894, tomó una posición desde donde podría observar ambas fuerzas. Mientras él estaba en negociaciones con Haeston, los daneses de Appledore explotaron e invadieron el norte, dirigiéndose hacia el oeste, pero fueron alcanzados por el hijo mayor de Alfredo, Eduardo I de Wessex, el futuro rey. Fueron derrotados en Farnham y conducidos a un refugio en la isla de Torney, Hertfordshire, donde fueron forzados a someterse. Entonces cayó también Essex, y después de sufrir otra derrota en Benfleet, la fuerza danesa de Haeston, en Soebury se sometió a su mando. Alfredo estaba en camino para socorrer a su hijo en Torney cuando oyó que Northumbria y los daneses de Anglia del Este sitiaban Exeter y una plaza fuerte no nombrada en la orilla norte de Devon. Alfredo inmediatamente se apresuró a marchar hacia el oeste y libró del sitio a Exeter. El nombre del otro lugar no se registra. Mientras tanto la fuerza de Haeston se puso en marcha hacia el valle del Támesis,
posiblemente con la idea de asistir a sus aliados en el oeste, pero una fuerza combinada al mando de los tres grandes ealdormen de Mercia, de Wiltshire y de Somerset, les hicieron retroceder hacia el noroeste, para finalmente ser alcanzados y bloqueados en Buttington, que algunos identifican con Buttington Tamp en la desembocadura del río Wye, y otros localizan en Buttington cerca de Welshpool. Una tentativa de romper las líneas anglosajonas acabó en fracaso con grandes pérdidas en el campo danés. Los que escaparon se refugiaron en Soebury. Allí, luego de reforzarse, realizaron un ataque repentino a través de Inglaterra y ocuparon las ruinas romanas de Chester. El ejército anglosajón no intentó un bloqueo de invierno, pero destruyó todas las fuentes de provisiones en los alrededores. A principios de 894 o 895 la falta de alimento obligó a los daneses a retirarse una vez más a Essex. A fines de ese año y comienzos de 895 o 896 los daneses tomaron sus naves y navegaron por el Támesis y el Lea y se fortificaron a 20 millas de Londres. Un ataque directo contra las líneas danesas falló, pero más adelante en ese año Alfredo obtuvo los medios para obstruir el río con el fin de prevenir la salida de las naves danesas. Los daneses vieron que estaban atrapados y decidieron atacar la parte norte en Bridgnorth, sin éxito. Al año siguiente que pudieron ser 896 o el año 897, se rindieron. Algunos se retiraron a Northumbria, otros a la Anglia Oriental. Los que no tenían ninguna conexión en Inglaterra se retiraron al continente. La larga campaña había terminado. Reinado posterior. Una vez terminada la lucha con los daneses, el rey Alfredo se concentró en reforzar la marina real con diversas embarcaciones construidas de acuerdo al gusto del rey. También decidió reconstruir la organización civil, gravemente dañada durante la invasión danesa, favoreciendo a los desamparados y ganándose el título del protector del pobre. Asser también habla de manera grandiosa acerca de las relaciones de Alfredo con potencias extranjeras, aunque no hay mucha información disponible a este respecto. Él ciertamente sostuvo correspondencia con Elías III, patriarca de Jerusalén, y envió probablemente una misión a la India. Las embajadas a Roma que aseguraban la salvación de las almas anglosajonas al Papa eran bastante frecuentes, mientras que el interés de Alfredo en países extranjeros se demuestra por las inserciones que él hizo en su traducción de Orosio. Alrededor del año 890, Wulfstan de Aitabo emprendió un viaje de Aitabo en Jutlandia a lo largo del mar Báltico a la ciudad prusiana de Truso. Wulfstan dio detalles de su viaje a Alfredo. Sus relaciones con los príncipes célticos en la mitad meridional de la isla están más claras. Comparativamente temprano en su reinado los príncipes de Gales, debido a la presión en ellas de Gales del Norte y de Mercia, se acogieron a la protección de Alfredo. Más adelante Gales del Norte siguió su ejemplo y cooperó con el rey anglosajón en la campaña del año 893 o el año 894. Que Alfredo enviara irlandeses a monasterios europeos se puede aceptar por la autoridad de Asser. La visita de 3 peregrinos, Scoutos, es decir, irlandeses a Alfredo en el año 891 es indudablemente auténtica. La historia de que él mismo en su niñez fue enviado a Irlanda a que se curara por ese temor buena, aunque mítica, puede demostrar el interés del rey en esa isla. Lamentablemente el rey Alfredo falleció en Winchester, el 26 de octubre del año 899, a los 50 años de edad, y fue sepultado en la abadía de Newminster, pero luego lo trasladaron a la abadía de Ide, en Winchester. Tras que el rey Enrique VLLL de Inglaterra disolviera los ministerios durante su reinado turbulento, y por años los restos de Alfredo y su familia fueron un misterio hasta que afortunadamente sus restos fueron encontrados generaciones después y fueron allí enterrados en Winchester. Su sucesor fue su hijo Eduardo.